Bueno, tenemos que decir que son muchísimas las causas que pueden llevar a los adolescentes a poner en riesgo su integridad, pero es importante detectarlas. Esto de hecho es lo más importante, saber cómo es el rasgo de personalidad o el rasgo físico, la mirada de una persona que tiene estas características. Por esto es importante platicar con un especialista. Le doy la bienvenida a Ivonne Gaona. Ella es abogada especialista en criminalística y morfopsicología, porque es justamente a través de la morfopsicología que se puede descubrir alguna señal de alarma, tanto de las víctimas como de los bullies o de los acosadores, como se les conoce. Ivonne, muchísimas gracias y bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Max. Al contrario, gracias por recibirme en tu espacio. La verdad es que sí es un tema súper importante lo que está pasando actualmente con todo lo de el bullying. Y pues sí, es importante que detectemos en el rostro, con esta herramienta de la psicología facial, lo que podemos ver en la cara de estos adolescentes. Definitivamente podemos encontrar en un niño bulleador que intimida a sus compañeros, que los analiza, o sea, en la mirada definitivamente podemos ver cuando él está observando a su víctima. Desde ahí inicia todo, ¿no? ¿Cómo es la mirada? Es decir, primero sabemos que el comportamiento, el carácter ofensivo, reacio a seguir las reglas, etcétera, es muy evidente. Pero antes de conocer estos rasgos de personalidad físicamente, morfológicamente, ¿cómo podemos detectar? ¿Cómo se puede evidenciar los rasgos, también la mirada a la que tú te referías, Ivonne, de una persona que es buleadora? Fíjate que un adolescente o un niño buleador, la mirada es totalmente enfocada. O sea, él está viendo totalmente, analizando a su víctima. Y siempre se va contra un niño que es tímido o contra un niño que a la vez es penosito, que es inseguro, ¿no? Inferior que esa persona, tanto física como emocionalmente. Sí. Siempre buscan esos rasgos. Exactamente. El niño buleador o el adolescente buleador es una persona que se avienta, no es una persona que intimida. Es una persona que evidentemente es egocéntrica, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, voy a ser un poquito empático con el grupito de niños que me siguen, porque me gusta tener su reconocimiento. Entonces, cuando yo intimido, pues obtengo lo que quiero. Voy a bulear, voy a ofender y bueno, ¿qué otros rasgos vemos de ese niño buleador, no? Evidentemente, como tú lo dices, son más corpulentos, son normalmente un poquito más altos y no siempre, pero ellos al tener violencia en casa, porque sucede, llegan al colegio y quieren atención. Replican Muchas lo que ven veces en casa. replican o hay ausencia, ¿no? O sea, ahorita traemos muchos temas que pues, las mujeres salimos a trabajar, muchas veces descuidamos en el hogar a los hijos. ¿Y qué sucede? Pues evidentemente voy a bullear y voy a llamar la atención porque yo estoy pidiendo a gritos atención. Entonces, ese es el perfil, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, decían por ahí que la SEP no tiene controlado esta situación. Más bien yo creo que aquí se nos sale de las manos porque hay diferentes tipos de bullying, Max. Hay el bullying que ya llega a otros parámetros en un delito y que es un bullying psicosocial, es un bullying que además ya lleva el delito de lesiones. Ese es el peor, ¿no? Donde ya hay una agresión física al otro niño y esto tenemos que estar muy alertas las mamás porque si tu hijo es tímido, si tu hijo es inseguro, si tu hijo tiene el canal de comunicación cerrado y llega normalmente y se enoja contigo y se pone agresivo contigo, dices, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? Eso es una alerta, mamá, una alerta, papá, o los abuelos que los educan, por favor, pongan mucha atención, porque si el niño es tímido y está saliendo malas calificaciones, está explotando en casa, son focos rojos, ¿no? Claro. Y por el otro lado, si tienes un hijo buleador, pues bueno, es súper complicado porque hay muchos temas detrás y porque hay una crianza desde pequeño en la formación de la personalidad, Max, que es lo que nosotros analizamos. Es importante que nosotros veamos por qué está pasando esta situación. Y bueno, un niño buleador que también tiene una característica que suele estar hablando pues con palabras altisonantes, con los típicos empujones, ¿no? Entonces, en el rasgo, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver que muchas veces tienen tensión en el rostro, que tienen contenido, la furia, la intimidación en su rostro, ¿no? O sea, Se puede también percibir con el movimiento de sus manos, más allá del rostro y de lo que tú nos explicas muy bien, las manos, cómo las usan, cómo se vuelven también un objeto de manipulación. ¿Se puede determinar también por medio de estos rasgos? El lenguaje corporal es muy claro. Ellos evidentemente se manejan con cierta seguridad, ¿no? Caminan hasta como de alguna manera agresiva, ¿no? Y se venden, te digo, con una seguridad porque ya están viendo a su víctima y se avientan. Entonces, eso es importante, el lenguaje corporal. Pero lo que a nosotros nos interesa muchísimo es ver cuando hay un niño con ansiedad.
el rush en el rostro. O sea, si tu hijo llega en la adolescencia, sobre todo, Max, pasa que ya traen barritos de acné y es una consecuencia de tanto estrés, claro, ¿no? Claro. Otra cuestión en el rostro, la tensión, la dentadura. Claro, más allá de que sean características propias de una adolescencia, cuando no es normal o no es hereditario, no hay una razón de ser, hay que enfocarse también en esos detalles. Sí, porque es la somatización. O sea, hablamos mucho de esto, de que las emociones se vuelven enfermedades. Entonces, cuando un niño está siendo bulleado, somatiza y entonces tiene el rostro sonrojado, tiene muchos barritos. Eso es característico de estrés. Otro tema es, ok, el niño está en una depresión, en una tristeza, cierra el canal de comunicación y además lo reprime. Entonces, esos son los rasgos que nosotros como psicólogos faciales salimos de la psicología ordinaria y tenemos el plus de observar en el rostro de los niños ese tipo de características. Entonces, cuando vienen con nosotros al consultorio, vemos ese tipo de características y sabemos que está siendo un niño que le están insultando, que lo están intimidando, que se burlan de él y evidentemente la participación y su rendimiento en las calificaciones es la consecuencia. Ahí podemos darnos cuenta que evidentemente pues el niño no tiene la seguridad, ¿no?, de estar ahí. Totalmente. Qué importante lo que dices. Sobre todo, esto es un llamado para los padres de familia, para los tutores. Padres de familia que sean los padres de un bullying, de un buleador, que determinen estas, porque ustedes son responsables de su crecimiento, de su desarrollo, pero también de un chico que sea víctima de ellos. Porque si ustedes no tienen este acercamiento, esta comunicación, será muy difícil en una escuela, en un entorno en el que ustedes no tienen presencia, controlar una situación como estas. Y, por supuesto, un llamado a las autoridades educativas para que presten mucha más atención en estas características que bien nos está explicando Jessica. Ivonne, perdón. Estaba pensando en otra especialista que nos hablaba sobre este mismo tema, Ivonne. Sí, Max. Y que creo que falta concientizar justamente a estos personajes, a estas autoridades de la escuela, para determinar cómo poder solucionar un problema que lleva años aquejando el sistema educativo de nuestro país. Max, yo creo que todo inicia desde la casa, ¿no? Te comentaba hace rato, sí, somos mujeres que salimos a trabajar, pero no por eso podemos perder los roles, ¿no? Necesitamos estar todos los días pendiente de nuestros hijos. Como te decía, muchas veces nos apoyan los abuelitos, nos apoya el papá, porque ya incluso tú sabes que los roles del papá ahora también se involucran mucho en la educación de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a estar atentos en la plática, en la conversación, estar atentos a las tareas que les dejan, estar atentos, darles la atención debida, ¿no? Y bueno, sí, es un llamado también a la SEP, sí, definitivamente, pero bueno, ¿qué va a pasar si a ti te toca? Bueno, pues vamos a ayudar a nuestro hijo, vamos a llevarlo a terapia, vamos a fortalecer su seguridad, ¿no? Otro de los temas característicos en morfopsicología es que recordemos que el psique refleja todo nuestro rostro. Entonces, si vemos a un niño que normalmente su ceja baja, es una mirada triste, ¿no? Es una mirada que además incluso hasta corporalmente se intimida, se baja. Entonces, todo esto insisto, son llamadas de atención para nosotros como papás y tenemos que estar pendientes de ellos, ¿no? Claro. Ese es un rostro de tristeza, de que está siendo bulleado el niño. Si tú tienes un hijo que bulea, no te hagas irresponsable. Así También es. podemos apoyarlos, ¿no? ¿Y cómo los vamos a apoyar? Bueno, pues evidentemente viendo desde dónde viene el daño, ¿no? O sea, a lo mejor hubo violencia intrafamiliar desde pequeño, cómo se formó este adolescente y por qué llegó a ese punto, ¿no? Porque, ojo, las autoridades penales, pues bueno, están ahí pendientes también, pero pues hay que apoyarlos desde casa, ¿no? Es un tema importante para tratar. Ivonne Gaona, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos tan claramente esta situación y seguiremos tocando este tema siempre en lo posterior. Muchísimas gracias, Ivonne. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ivonne.